Bienvenidas, bienvenidos al episodio de hoy de FAQ Lineal, vuestro podcast preferido sobre economía circular. Y hoy quería traeros una anécdota que, bueno, a mí por lo menos me preocupa bastante, me imagino que a mis compañeras también, y es que en España se han descubierto, hay como 60 vertederos no controlados. Y si ya de por sí para la economía circular es un sacrilegio el hecho de que existan vertederos y de que las cosas acaben en un sitio, en la basura, ahí finalmente, sin volver a reincorporarse a la vida, pues imaginaros si encima los vertederos están descontrolados y no cumplen quizá las condiciones sanitarias y medioambientales que deberían cumplir. No sé, vosotros chicos, ¿qué sabéis sobre esto? Muy impactante, ¿no? Que tú des o confíes en que al menos la gente que recicla o intenta apoyar el sistema de reciclaje, pues estás ahí intentando reciclar o confiando en esa cadena o en esa empresa para que después te encuentres con que hay vertederos controlados o los que están controlados no se están gestionando el residuo como se debería, ¿no? Por ejemplo, ahora toda la controversia que hay de Ecoembes es algo que, bueno, pues lo veo, lo veo bastante crítico, ¿no? Que una empresa como Ecoembes no esté haciendo su labor, ¿no? Entonces yo creo que esto es parte de todos. Al final es algo que no se está invirtiendo el tiempo y el dinero suficiente y al final todo se revierte en que aparecen vertederos incontrolados, que el residuo está mal gestionado y que la cultura, la concienciación de la gente es nula, ¿no? Entonces, pues es una labor de todos los partidos y todas las instituciones en poner frente a esto, ¿no? A solución. Bueno, y también es como un déjà vu, ¿no? En todo este tema, que hace aproximadamente unos 5 años pasó algo parecido. Todo el sistema de reciclaje se volvió a estudiar, a analizar, porque la Unión Europea estaba sacando cifras que el país tenía que cumplir y salieron muchas empresas recicladoras que no estaban cumpliendo. Muchas personas que trabajaban dentro de las empresas recicladoras lo iban diciendo, no se está reciclando. Y la gente como despertó diciendo, ¿por qué estoy reciclando en casa si yo estoy separando la basura y luego lo estoy tirando y no pasa nada? Todo va al mismo saco. Y eso pasaba en muchas recicladoras, que es cuando hubo un boom que cerraron muchísimas y muchas tuvieron que demostrar que lo estaban haciendo. Y aparte de eso, de demostrar, todas las nuevas legislaciones que se han revisado, que se han entrado dentro de porcentajes de residuos domésticos que se tienen que reciclar sí o sí para llegar a la cita marcada por la Unión Europea y que no se está consiguiendo porque las cifras están subiendo a nivel español. Esto es como un despertar de toda la población, por lo menos, que se tiene que despertar, porque Ecoembes, como has dicho, es la imagen. Cuando piensas Ecoembes, piensas en reciclaje. ¿Cómo puede ser que esa imagen termine siendo como exacto? Es decir, es un ejemplo de como washing total de una empresa que tendría que ser lo contrario y aún te revela más. Claro, es que si una empresa como Ecoembes no lo hace, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros, no? Es como un poco el poniéndose en el papel de la gente, y al final eso es una escala que se revierte a todos, ¿no? Y yo creo que al final todo parte de la comunicación y de la forma en la que, bueno, me refiero a la comunicación a cara a la gente, ¿no? No la comunicación que tenga que hacer Ecoembes para lavar su imagen. Una comunicación transparente, digamos, ¿no? Y cumplir con las responsabilidades de cada uno. Porque sí que es preocupante, o sea, no avanzamos si cada uno no cumple sus responsabilidades. Y a mí me preocupa que el hecho de que, bueno, uno confía, ¿no? Lo que decía Ana, uno confía,
recicla, no sé qué, hace ese esfuerzo que ya ves tú, pero bueno, al final, para mal que bien, es un esfuerzo y de pronto te encuentras con que todo ese sistema en el que estabas confiando para que recibiera ese esfuerzo tuyo y te cogiera el testigo y siguiera haciendo su labor, no la hace. Y dices, ah, pues entonces yo tampoco la hago. Y entonces unos por otros, la casa sin barrer. Sí, además, una de las soluciones más increíbles que se encuentra, al menos en tema de los residuos domésticos, es el puerta a puerta. El tema del puerta a puerta se está activando muchísimo a nivel español, por lo menos, y que ya se hace a nivel europeo en muchos lugares. Pero esto es una anécdota que mi compañero, mi roomie de piso me ha contado, y es que en Lleida, de donde yo soy, se ha iniciado en ciertos barrios el puerta a puerta. Pues personas que trabajan en el tema del puerta a puerta, es que no duró ni una semana, 2 días, y tenían ruedas reventadas del vehículo que usan para ir a buscarlo, y personas que han iniciado el puerta a puerta en el ayuntamiento de donde yo soy, tenían el coche regado con aceite de fritanga, de freír. Ana, cuando te refieres a puerta, Puerta a puerta es las personas, tú como núcleo tienes que reciclar, tienes que separar todas las cosas, y hay unos horarios en que se va a buscar las basuras y todo. En sí creo que es en bloques, por los bloques, y tienes un certificado que eres la persona de cómo es de esta basura, y que esta basura está separada. Es decir, te controlan a ti. Si tú no quieres hacerlo, tienes que pagar. sí, como el sistema que funciona en Alemania, ¿no? O por ejemplo en Exacto. Holanda, en Ámsterdam, yo creo que ese sistema funcionaba aún. Aunque sí que es verdad que en algunos sitios o donde en la zona en la que yo vivía tenías que ir tú mismo al contenedor. Pero sí que creo que más en la zona céntrica ahí sí que estaba ese puerta a puerta, si no me equivoco, ¿eh? O a lo mejor con Mm. algunos residuos o... Pero que es interesante que no ha durado ni una semana, y la gente ya es que eh, va en contra de esto. Un sistema que lo que quiere es favorecer. Claro, pero porque a lo mejor no se ha hecho una campaña de concienciación y no se ha comunicado debidamente, ¿no? Y yo creo que es esencial el primero hacer una buena campaña adaptada, ¿no? A conocer bien a esa persona, a ese usuario, y a partir de ahí adaptar esa comunicación para que la persona o la gente lo entienda. Yo creo que es vital el conectar con el individuo. Yo voy a plantear una pregunta que es un poco, a ver qué pensáis. El tema de los vertederos que son incontrolados es un boom, es decir, es muy increíble que en 2021 aún tengamos vertederos que sean incontrolados en nivel España, que supuestamente todos te dicen que está controlado. Pero una de las cosas más increíbles es que tú lo que tienes que pagar, en vertederos las tasas han subido. Es decir, este punto de que haya vertederos incontrolados, las tasas hayan subido, los que tienen vertederos y esos vertederos van aumentando, y no se haya sabido hasta ahora, ¿cómo puede llegar a ser posible? Mi pregunta es, ¿creéis que las tasas son suficientes? ¿Aumento de tasas es suficiente para que no se tire a vertedero? O sea, tú hablas de unas medidas, digamos, impositivas, de sanción. al- Esas tasas existen, ya son vigentes. Ajá. Por eso me sorprende que existieran vertederos que no estaban controlados, que estuvieran aumentando muchísimo. Porque ese punto, a ver, es también un motivo por el cual están aumentando. Estos que hacían trapicheos, sabían que estos vertederos eran negros, es decir, todo oscuro, y mandaban su mierda allí para no tener que pagar. Las empresas tienen que pagar más para mandar a vertedero también. Entonces, claro, les interesa encontrar ahí el trapicheo para poder mandar su mierda y que nadie sepa nada, y tampoco quede registro, entonces no tienen que pagar nada. Y esto ha sido la limpieza de muchas empresas ya existentes dentro de España. Si estos vertederos salen, se han visto cuáles son, es importante saber qué empresas mandaban ahí toda la mierda, todas las cosas. ¿Y creéis que con simplemente una multa monetaria es suficiente? ¿Creéis que eso soluciona?
Para mí no. Yo creo que echa la ley, echa la trampa, y también esa multa monetaria lo que hace es que busquen, ¿no? Ese trapicheo. Sí que es cierto que creo que la multa tiene que estar porque el que la fa la paga, ¿sabes? Mm. Pero, pero quizá hay que buscar otras maneras para que la multa sea como el último recurso, cuando ya finalmente pues la han liado, pues bueno, pues multa. Pero buscar otras maneras para que realmente intentar alinear quizá esos intereses de esa empresa que utiliza, que hace esas malas prácticas, intentar que sus intereses se alineen con con unas prácticas más sostenibles y sin necesidad de que haya un control y un sistema de multas que sí, que tiene que estar al final, pero al final de la tubería, ¿no? Pero primero de base trabajar quizá otras cosas, creo que a lo mejor sería más eficiente. Pero chicos, en principio yo les comento una cosa, o sea, como tal el concepto de vertedero ya es algo mandado a recoger prácticamente. Ya el sistema debería ser eficiente en, bueno, ya esto sería como una utopía, pero las mismas casas deberían proponer ya la gestión de residuos, porque se está haciendo demasiado y se encarece la basura cuando la basura se puede procesar directamente. Otra cosa que quería comentar es que nos han inculcado mucho el tema del hombre verde, o sea, las personas que dicen yo reciclo, yo soy consciente del ambiente, pero finalmente es una fuerza O mujer verde, ¿no? O no binario verde. independiente, el género lo Ya. determina una teoría que lo hizo un estudioso en Argentina, si no estoy mal, se llama Sergio, no tengo en este momento el nombre correcto, pero él dice, es eso, o sea, no es simplemente determinar, bueno, esta es el comportamiento que debe tener una persona consciente del medio ambiente, no, son políticas públicas porque el tema del vertedero ya es una situación que debe demandar una política pública, necesita una presión más fuerte que una persona que sea consciente con el medio ambiente. Entonces ya, o sea, empezando porque el concepto vertedero ya debería estar por fuera, si vamos a hablar de la economía circular, ya deberíamos estar borrando de nuestro vocablo el tema de vertederos. Sí, eso comentábamos al principio, que si ya de por sí en la economía circular el vertedero es como un sacrilegio, pues encima que estén descontrolados, ¿no? Pero sí, y lo del hombre verde que dices, claro, es como que también da un poco de rabia, ¿no? Y al final no es efectivo que traspasen la responsabilidad a cada individuo. Cuando cada individuo, sí, todos tenemos poder con nuestras acciones, pero finalmente trabajando individualmente yo reciclo, yo hago esto cuando no hay todo un sistema detrás que ampara, digamos, otro modelo distinto en el que se trabaja de forma más sostenible, pues bueno, pues las acciones de, de una persona que recicla y luego todo eso no son muy efectivas, claro. Y Pedro, súmale el hecho de esto, que dime que, listo, va a ser un esfuerzo en vano, yo voy a hacer la separación de residuos, pero en comparación con la contaminación que puede emitir una empresa, una empacadora, una industria, o sea, lo que yo estoy haciendo ni siquiera hace cosquillas como el tema de la solución. Entonces, súmale que si una política pública se aplica para un ciudadano común y no se aplica para una empresa, ¿cuál de las dos políticas va a generar más impacto? ¿Que 5 personas reciclen o que una empresa que sí realmente sea contaminante tenga como un cambio? Y pues sí, lo que va a generar un cambio es definitivamente una legislación, pero que mueve la necesidad de una ley, una conciencia colectiva. Entonces, es como una cadena. Es malo ser el hombre verde y uno pensar que va a salvar el planeta botando el papelito a la basura correcta, pero también es malo que uno siga enajenado con un montón de cultura ambiental y profesas una cosa y haces otra, o la profesas públicamente en redes sociales y tienes unas conductas malas en temas de sostenibilidad. Entonces sí, abre un buen debate. Y además a veces esas conductas las tenemos, porque todos las tenemos en mayor o menor medida, también porque no sabemos, porque en nuestro día vivimos con la inercia del modelo lineal pues, en el que hemos nacido y que se nos ha enseñado. Y bueno, y también eso es un poco
el objetivo de este podcast, ¿no? Como encontrar las formas en las que podemos mejorar y salir poco a poco de esas prácticas. Pero sí, claro, o sea, por eso los vertederos al final, sobre todo lo que va a parar, hablamos de vertederos descontrolados también, son empresas las que recurren a eso para ahorrarse, al final para ahorrarse costes. Entonces, claro, obviamente una empresa va a tener un impacto mucho mayor que cada individuo y por eso el cambio tiene que ser sistémico y no individual. Cada uno, bueno, sí, hay que hacer un cambio individual, pero únicamente solo eso no sirve de mucho. Porque además, es decir, con el concepto vertedero descontrolado te denota un industria descontrolada, economía descontrolada, país descontrolado dentro del concepto residuos. Y eso Y ciudadanos controlados, luego. es decir, ya cuando estamos denotando todo un sistema, es decir, economía, la industria, en un país que ya está agarrado con pinzas, como dicen algunos, país de pandereta, dependiendo de cómo, aún es una hostia más grande, aún es una bomba y parece que aún no ha estallado del todo. Es eso, Ana, que desde la Unión Europea, desde la Comisión Europea, ya nos han multado varias veces, ¿no? Y claro, cuando desde ahí... Muchas, si tenemos el ranking, yo Exacto, creo, Alex, que tenemos ahí una lista de estas de lista roja. interminable, Yo creo que ¿verdad? no nos tienen, es que yo creo que ya no nos tienen ni en la lista negra. Nos tienen, estos son asterisco, 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 asterisco de país. Es decir, estos no llegan ni a personas que se puedan, es decir, país que se pueda meter dentro de la lista negra. Es decir, no llegan ni a eso. Porque la hemos cagado tantas veces, se ha cagado tantas veces, además diciendo, se está mejorando porcentajes de un año anterior, diciendo de, hemos mejorado, estamos subiendo, estamos consiguiendo el reto para 2020, lo estamos logrando. Y al año siguiente encontrarse un boom como este de que más de 20 recicladoras no están haciendo su trabajo y Europa El diciendo, caso de pero si Coembes. dijisteis... Exacto. Diciendo, pero si habíais dicho y los porcentajes que mandasteis oficiales para subvenciones, para todo esto, y ahora me estáis diciendo, es decir, ¿ha aparecido esto? Claro, pues Claro, claro, es es como... la cultura del contrabandista, ¿no? Es que al final El está trapicheo. totalmente arraigada, ¿no? A nuestra... Dime, Pedro, El trapicheo. Bueno, sí, el pero trapicheo. al final en todos los hogares cuecen habas que dicen. Yo me pregunto también qué otros datos que no sabemos hay en otros países. Y no por decir que nosotros somos súper buenos, porque tenemos mucho que mejorar, pero que creo que, bueno, todos los países tenemos que ir a una y en todos los países hay que mejorar estas prácticas y seguro que se producen algunos de estos trapicheos por ahí. No sé si Carol, que conoce No, de por ni ahí, idea. cómo es, cómo funciona Te el lo juro tema. que estoy perdida con la palabra. ¿Qué? Por favor, contextualicen a su público de Sudamérica porque ni idea la palabra. ¿Qué palabra? ¿Cuál? Trapicheo, Ah, un ni idea. trapicheo, es como, ¡Oh! ¿cómo explicar trapicheo? A ver, definición de trapicheo. ¿Está dentro de la RAE? Yo no Trapicheo sé. es Pero el bueno, juego al Yo sucio, creo que ¿no? la final, RAE aún no ha Carol, detectado. El juego sucio. sí, es como un negocio Ujú. sucio, así escondido, clandestino, una cosa Exacto. así. Pero la cuestión es, Carol, allá salen estas noticias, ¿cómo funciona el sistema de gestión de residuos allá? Pues te cuento que hablemoslo en el contexto de Sudamérica, porque igual pues crecí como en una cultura. Yo creo que a diferencia Sudamérica de Europa, creo que el tema como de las limitaciones económicas genera muchas conductas que de buena manera, si sea de forma ignorante o no, son sostenibles. ¿Qué significa esto? Que habitualmente tú puedes encontrar una familia muy, digamos que humilde en el sentido de los recursos y pueden estar utilizando el pantalón del niño 3, 4 generaciones
O sea, son personas que están acostumbradas a hacer las cosas como de una forma muy controlada. Entonces, en tema de residuos, sí hay una empresa como tal que hace todo el tema de recolecciones, pero hay un, digamos, como decir, un oficio que no es muy legítimo, que es el tema de las personas que van haciendo separación, pero no lo hacen porque quieren ni porque estén constituidos, sino que simplemente para ellos es fácil vender la basura que es reciclable. Entonces, se convierte en un negocio y eso medianamente, así sea en la informalidad, genera buen sistema. Entonces, era habitual en Colombia, pues cuando yo residía en esos lugares, que tú tenías un día en el que pasaba el camión de la basura y tú sacabas la basura independiente y tú veías movimiento en la noche de personas que estaban revisando la basura para chequear si había material que era reciclado y lo podían vender. Era como un negocio informal en el sentido que no había políticas públicas que apoyaran a estas personas, pero yo considero que el tema del desempleo y la situación y la crisis económica llevó a esta gente a convertir esto en una industria, pues como decir una industria que no sea legítima, pero sí podían vender. Entonces cualquier cosa que encontraban, podían encontrar un comprador, sea temas de latas, plásticos, encontraban ellos los compradores de eso. Entonces me parece que no es una huella tan grande la que, en caso, pues hablo literal de Colombia, pero no tenía un impacto tan grande el tema de los vertederos. Sí los hay. Quizá porque también se consume y se produce menos allí, ¿no? Los países europeos producen y consumen mucho más que los países latinoamericanos. Entonces generan menos residuos los países latinoamericanos. Y te cuento una cosa, que el tema local también genera mucha cuestión. O sea, no es lo mismo el pan que tú estás regularmente, yo qué sé, como acostumbrado a ver en un Mercadona, que viene ya con un empaque. Tú en Colombia perfectamente tienes tiendas de abastecimiento en cada esquina y te venden literal pues de Medellín, hablo de la experiencia en Medellín, pero te pueden vender un pan que fabrica un mercado local y una arepa, pues que era una de las cosas súper endémicas de Medellín, que la fabrica una persona. Entonces, cuando tú ves los packaging, son literal o en papel o generan plásticos que no son tan procesados como lo encontrarías en un mercado regular. Pero igual el tema de los niveles socioeconómicos determina mucho ese tipo de consumo. Yo incluso me atrevería a lanzar como una hipótesis, si es que las personas que están en recursos más escasos pueden ser más sostenibles por el hecho de la forma de consumo. Tú te vas a un lugar súper, digámoslo así, como costoso en Medellín y tú puedes ver que el consumo es totalmente diferente a los otros lugares. Sí, o sea, al final sería interesante, ¿no? Ser capaces de armonizar el consumo y los estilos de vida de forma más sostenible para todos. Igual para que unos no consuman de más y para que otros no tengan escasez, ¿no? Pero que todos de alguna forma no aumentar nuestro consumo. No es necesario a lo mejor aumentar nuestro consumo para aumentar para tener un bienestar. Y bueno, al final eso es lo que nos ha enseñado, lo que se nos ha enseñado en este modelo lineal en el que vivimos y a lo que estamos acostumbrados. Y todos formamos parte de alguna forma de eso. Entonces, yo quería preguntaros, ¿cuál es vuestro pecado lineal? Alex, ¿cuál es tu pecado lineal? Pues ahora mismo se me ocurren varios, pero bueno, hablando un poco de los residuos y lo que estábamos comentando del pan y de la compra y todo, pues puedo decir que hay alguna parte que compro en el mercado, pero mucha otra que compro en el supermercado y está bien en empaque de plástico y vamos, la cantidad de residuos que genero pues no es mucha, pero al final me doy cuenta y lleno un cubo de basura fácilmente, ¿no? De plásticos, cartonaje y todo. O sea que bueno, eso después lo llevo al punto de reciclaje, pero de todas maneras he generado ya una cantidad de plásticos que a lo mejor me la podría haber ahorrado yendo más veces al mercado o buscando otras alternativas, que aquí donde vivo yo pues todavía no las hay, ¿no? Entonces, bueno, ese podría ser mi pecado lineal.
Carol. Yo sí quiero en mi defensa decir que mis perros me han llevado a cometer este pecado lineal, pero No, hay no le una eches la culpa a los perros. te voy a decir, Asume tu responsabilidad. no porque es una Confiesa y cuestión asume tu social. responsabilidad. Vas a aceptar porque es una cuestión social. Yo A ver. soy súper amante a los perros, pero tengo que sacarlos a hacer pipí y popó a la calle. Cuando ellos hacen popó en el lugar donde o sea, es una yarda que es de otra persona, yo los tengo que recoger. Y me duele utilizar una bolsa de plástico a pesar de que supuestamente es bio para recoger las cosas que dejan mis perros. Pero si yo no lo recojo, tengo un problema social. O sea, va a llegar el propietario de la casa a decirme, tu perro vino y hizo esto en mi casa. Y yo digo, debe de existir una forma en la que yo no me sienta mal, pero de verdad todos los días mis perros hacen esto y el consumo de plástico, así sea bio o lo que sea, es innecesario, sabiendo que eso es compost natural. Entonces, por favor, diseñadores, inventen algo para los amantes de los perros, para que Bueno, no tú duela. también eres diseñadora, o sea que Y hay manos a créeme la obra. créeme que los momentos en los que saco mis perros y hacen eso es inspiracional. Estoy estudiando cómo, cómo lograr hacer algo que no impacte tanto ambientalmente. Y Ana, ¿quieres confesar algo? Yo he estado pensando bastante en este punto y tengo yo un gran problema en el tema de la ropa de deporte, porque yo tengo bastante ropa de deporte, uso muchísima y la mayoría es sintética, no tiene proceso de reciclaje. Bueno, es complicada, no, más que nada, y sobre todo en tema de montaña. eh, Entonces, muchas veces diré que he sido perezosa y las botas que tiro de montaña no las separo, las tiro tal cual, porque no se pueden reutilizar porque la horma ya está rota y lo que se tiene que hacer es separarlas lo máximo posible. Y es una de las cosas más contaminantes que hay, todo el tema de las suelas estas, los tintes que tienen, el sistema es waterproof, es muy contradictorio. Ana, ¿las tienes que separar tú mismo? O sea, tienes que desgarrar la bota y separar, digamos, la horma de lo que es la suela de caucho de... Que hace muy poco que han salido por ejemplo, empresas grandes, no quiero decir así, pero quizá como Sportiva, North Face, Douglas, que son las que han puesto containers que recogen, da igual qué marca, y los han puesto en ciertos lugares para que tú puedas ir y ellos mismos gestionan esto. Sportiva, por ejemplo, tiene una compañía de reciclaje con el tema del caucho, sobre todo en escalada, pero en general esto no existía, es decir, las botas las tenías que separar tú, y porque es súper contaminante además la suela. O sea, no sirve solo con dejar las botas, sino que tienes que tú misma separar, pero eso es una animalada, ¿no? O sea, ¿quién hace eso? Bueno, se tendría que hacer, ¿eh? Es decir, es muy importante porque cuesta mucho separar esto. Normalmente es que se va a Pero quemar. al usuario, al usuario le va a costar el doble porque no se plantea. Hombre, si tiras unas botas es que están reventadísimas, ¿eh? Yo las que tiré había agujeros por todos sitios, hasta por debajo. Están reventadísimas. Ya, pero ni se me ocurriría el que tenía que separar yo la suela. O sea que imagínate Sí, sí. que la poca información que tenemos, ¿no? De lo que se debe de hacer de un producto cuando acaba su ciclo de vida, ¿no? Pues en este caso, si tú escribes a cualquier empresa, entidad o lo que sea, hasta de reciclaje a nivel deportivo, te dicen, por favor, intenta separar al máximo ese producto, porque si no, se va directo a quema. Ok, pues Sí sí que quema, quema, sí. sí, porque el infierno lineal quema. Entonces, chicas y chicos, yo os propondría para redimiros de vuestros pecados lineales que recéis un madre circular y un ave sostenible. Tú, Alex, esta semana estás castigado, no puedes comprar en supermercado, no puedes comprar nada con plástico. Carol, tienes que No me recoger digas las que cacas de tus perros
con la mano y llevarlas a tu jardín para que sean compost en tu jardín. Luego te lavas las manos. Y Ana, ¿qué decirte? Quizá podrías pasarte a la ropa de alquiler. No lo sé. O encuerada. Encuerada. Fuera. ¿Qué está diciendo esta mujer? Encuerada que es desnuda. En Castigo. cueros. Ok. Sí, Ah. exacto. Digo, porque si encuerada es Claro, envuelta ¿qué en quieres cuero ver que no animal. me estás diciendo? Yo estoy diciendo es la forma más... Encuerada, yo me imaginaba a la Catwoman, ¿sabes? Bueno, y con esto. Yo, Ana ahí de Catwoman, magnífico. Por favor, terminemos este podcast. Estas propuestas indecentes están haciendo arder el infierno más de lo normal. Acabamos con Catwoman el podcast de hoy. Esto ha sido todo Fact Lineal por hoy, así que seguidnos en nuestras redes @factlineal.podcast, en Instagram, en Twitter, en Facebook también podéis seguirnos y acordaros de redimiros de vuestros pecados lineales. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.